Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Miércoles. Este es el último miércoles de agosto. O sea, el mes de agosto dijo, chao, se acabó. Y como el miércoles de mitad de semana es tan corto, entonces el mensaje es corto. Y hoy vamos a mirar un poquitico en la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, del versículo 14 al 16, algo que hemos titulado Verdades de nuestra fe. Verdades de nuestra fe. ¿Listo? Verdades de nuestra fe. Aquí tenemos una imagen que simboliza la iglesia. ¿Listo? Esa imagen simboliza la iglesia. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos, no es un edificio, no son varios edificios, no es una casa. La iglesia somos las personas, ¿cierto? Entonces aquí está la iglesia. Y por acá, por acá, por acá, tenemos el Medio Oriente. Por acá se presentó un hecho hace poco más de 2000 años. Y es que Jesús vino. Este es el centro del mundo, acá, en Israel. Por acá alcanzan a ver la estrella de Oriente. Los que están adelante son bienaventurados porque alcanzan a ver mejor. ¿Qué alcanzan a ver ahí? Saludamos a los que están ahí en internet. Entonces estamos viendo ahí como una figura del pesebre. Recordando que ya empiezan los meses que terminan en bre. Y el pesebre también termina en bre. Y empieza septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre recordamos un hecho que ocurrió en el siglo I, que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces aquí en este lugar, una estrella indicó dónde estaba Jesús. ¿Dónde había nacido? Dios, que fue la palabra que fue hablada, antes de que existiera la escritura, le fue hablada a Abraham. Luego Moisés escribió 430 años después, entonces la palabra fue hablada para ser escrita. Y está escrita para ser hablada, no nos debemos quedar solamente con la palabra escrita, pero esa palabra hablada que fue escrita se manifestó en un cuerpo humano. Jesús vino, Jesús vino. Dicho sea de paso, nosotros no somos de esos cristianos amargados que no celebran la Navidad. Porque para nosotros sabemos que cronológicamente no fue en diciembre. Pero sabemos que la gente está celebrando un hecho que es el que determina que la humanidad pueda ser salva. Que es que esa palabra que fue hablada, que luego fue escrita, se manifestó tomando un cuerpo humano y viniendo con el nombre de Jesús, que significa Salvador, ¿cierto? Cristo, que significa el ungido, Emanuel, que significa Dios con nosotros, proféticamente hablando Isaías 750 años antes que Jesús viniera, dice, y esto le será por señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿cierto? Entonces estaba anunciando la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo a esta tierra. Así es que en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, ese capítulo tiene 16 versículos. ¿Cuántos versículos tiene? 16. Y el primer pasaje habla de los requisitos de los obispos o de los pastores o de los 5 ministerios de Efesios 4. El primer pasaje. El segundo pasaje habla de los requisitos de los que sirven. Se les conoce como diáconos, los que sirven. Y básicamente esas dos listas hablan de la conducta, de los requisitos que debe tener una persona para servir al Señor, ya sea en los 5 ministerios o en cualquier área en la iglesia. Básicamente está hablando de la conducta de la iglesia en esta tierra, que debe ser diferente a la conducta de las personas que no conocen al Señor. ¿Listo? En ese contexto, entonces, dice
él escribe el Espíritu Santo por el apóstol Pablo a Timoteo, pero también a todos nosotros dice, te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Pero no saben si podía ir pronto, dice, para que si tardo, si me demoro en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces la iglesia, uno de los nombres que le da a la iglesia es la casa de Dios. ¿Sabe que somos templo del Espíritu Santo? La iglesia en general es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Luego, el verso 16, después de haber dicho eso, de haber dicho que esa primera lista de requisitos y esa segunda lista de requisitos del capítulo 3 apuntan a que sepamos cómo debemos comportarnos los que tenemos la verdad, los que somos la esperanza para este mundo que está en tinieblas. Luego de haber dicho esto, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y habla de 6 cosas que ocurrieron cuando Jesús se hace hombre, o cuando Dios se hace hombre. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces hace el apóstol Pablo por el Espíritu Santo un resumen en 6 frases de la obra del Señor. Hace 6 frases diciendo que si el Señor hizo todo esto, los que hemos recibido esa verdad, también deberíamos de hacer algo. Sí, claro. Es decir, no deberíamos comportarnos como los que no conocen a Dios. Está diciendo entonces por el Espíritu Santo que nuestra conducta debería ser diferente. Si usted lee el inicio del capítulo, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el ministro o el obispo, la primera característica, el primer requisito sea irreprensible. Es decir, que no tenga nada que reprenderle. Entonces, cuando uno mira ese primer requisito, uno dice, pues estamos trabajando en eso, ¿no? Todavía no somos irreprensibles, pero seguimos trabajando en eso. Y luego empieza a hablar de otra serie de requisitos, como marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que gobierne bien su casa, sus hijos, porque el que no sabe gobernar su casa, cómo cuidar a la iglesia del Señor, es necesario que sea amable, que no sea borracho, no dado al vino, no codicioso, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y luego dice que sea apto para enseñar. O sea que también debe estudiar, porque ese apto con P es de preparado para. Y luego, cuando termina de dar esos requisitos, siguen los requisitos de los servidores. Los diáconos asimismo sean honestos, sin doblez, o sea, no de doble cara, no borrachos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la piedad, o sea, que tengan la conciencia limpia, porque es la guía segura del Espíritu Santo, nos guía a través de la conciencia. Y luego habla de las mujeres, asimismo, sean honestas, no chismosas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los maridos, los diáconos y las diaconisas pues tengan una sola esposa, un solo esposo, gobiernen bien sus casas y sus hijos. Son los requisitos que da. Y cuando da esos requisitos, entonces dice, le escribo esa lista de requisitos, aunque tengo esperanza de ir a verlo. Pero si me demoro, ya sabe cómo debe comportarse en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces le da ese requisito. Visto en otra forma, está hablando a la iglesia. O sea, la iglesia en general
de tener un comportamiento diferente al comportamiento del mundo, hablando del mundo como las personas que no son de fe o que no conocen al Señor. Entonces aquí dice, el propósito de estas listas es que si tardo, si me demoro en ir a verlo, sepa cómo debe conducirse la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yendo a otras traducciones, en la traducción a la lengua actual dice, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Te gusta más esa? Así sabrás, incluyente, cómo debemos comportarnos, esas listas. ¿Quiénes? Los que pertenecemos a la iglesia. ¿Cuántos pertenecemos a la iglesia? Usted está ahí en el internet que pertenece a la iglesia, también su comportamiento debe ser así. Dice que es ¿la qué? Familia del Dios vivo. Entonces la iglesia es la familia de Dios. Entonces la familia de Dios debería comportarse frente a la familia del diablo. O sea, no me va a comportar, siendo usted la familia de Dios, como se comportaría la familia del diablo. Dice, porque hay una razón, dice, la iglesia sostiene y defiende la verdad. La Reina Valera dice que es columna y baluarte de la verdad. La TLA dice que la iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿Cómo es que vamos a sostener y a defender la verdad si nos comportamos como se comportaría la familia del diablo? No hay posibilidad. Entonces lo que está diciendo es que básicamente la iglesia de Dios, la familia de Dios, que sostiene la verdad, debería tener una conducta que muestre esa verdad al mundo. Amén. Dicho en palabras del Señor Jesucristo sería, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Es decir, la iglesia está en el mundo para mostrarle al mundo a Jesús. Amén. La iglesia es luz del mundo para mostrar la verdadera luz que es Jesús. La iglesia muestra el camino para que ellos alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Luego, si la iglesia habla de que es luz y sal, pero luego dice que la luz no puede meterse debajo de una mesa. Tiene que ser puesta en un lugar donde alumbre a todos, para que puedan ver esa luz. Pero dice que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Entonces, está diciendo eso. Pero una traducción más, que es la nueva traducción viviente, de ahí saque el título, verdades de nuestra fe, dice que si me demoro, sepan cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. No es lo mismo si uno va a la iglesia un domingo porque es un visitante, que si es de la familia de Dios. Tenemos visitantes, ¿cierto? Hay gente que es visitante, viene a la iglesia un domingo, eso está bien. Pero aquí dice que las personas que son de la familia de Dios tienen que tener una forma diferente de comportarse. Y esa familia de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, habla que ese fundamento, realmente el fundamento es Cristo, pero ese fundamento está en nosotros. Entonces, nuestra forma de vivir debería mostrarle al mundo a ese Jesús, que no lo podemos ver con nuestros ojos, pero que sí lo podemos reflejar con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Básicamente es eso lo que está diciendo. Y entonces el verso 16 lo resume el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en 6 frases. Verdades de nuestra fe. Primera verdad, hay una lista de requisitos, según el capítulo 3. ¿Listo? Verdades de nuestra fe. Primera verdad, hay una lista de requisitos para los creyentes que deberían mostrar una conducta diferente delante de las personas. Segunda verdad, pertenecemos a la familia de Dios. ¿Le gusta esa verdad? Pero deberíamos mostrar que pertenecemos a la familia de Dios. Esa verdad. Tercera verdad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, hay unas verdades que son para nuestra práctica y otras verdades, estas 6 que están en esta lista de 6 frases, son las verdades de lo que Él hizo. Puesto que Él hizo todo esto, nosotros deberíamos hacer algo, ¿sí o no? Entonces, primera verdad de lo que hizo Jesús. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios se mostró como un ser humano.
Cuando se mostró como un ser humano, Él se hizo pequeño. Él se humilló. Luego dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si usted observa estas verdades, está diciendo, ya Dios hizo todo lo que había que hacer. Es más, Jesús, cuando terminó su obra, dijo, todo está consumado, o he cumplido todo. Generalmente, muchas veces la oración del cristiano es diciéndole a Dios, Dios, haz algo. Pero cuando usted mira las Escrituras, usted se da cuenta que Dios ya hizo todo lo que había que hacer. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que el Señor traspasó los cielos. Desde el tercero hasta el primero. Descendió. Se hizo como uno de nosotros. Esa palabra se manifestó en carne. Vino del cielo para llevarnos al cielo. Entonces, como Él ya hizo todo lo que había que hacer, los que hemos aceptado esas verdades por la fe, deberíamos hacer algo que muestre eso que Él ya hizo, esa obra completa. Si usted analiza estas 6 frases, estas 6 verdades, mire la conexión que tienen, hablando de la perfecta unidad entre lo celestial y lo terrenal, entre lo divino y lo humano. Entonces dice así, vamos a unir esos puntos. Dios fue manifestado en carne y lo vamos a unir con predicado a los gentiles. ¿Con qué más lo uniríamos? Hablando del mundo, de lo terrenal, de lo humano. Entonces lo uniríamos con creído en el mundo. Entonces, esas 3 frases tienen que ver con aquí, con la tierra. Dios manifestándose en carne, haciéndose un niño, un bebé, un hombre. Luego es predicado a los gentiles. Los gentiles, primero fue predicado a los judíos, nosotros sabemos, pero luego fue predicado a los gentiles. Los gentiles son las naciones, el gentío, todos los que no son judíos, y fue creído en el mundo. ¿Listo? Ahora vamos a unir esas otras 3 verdades ya que tienen que ver con lo divino. Jesús fue justificado en el Espíritu y fue visto de los ángeles. Y fue recibido arriba en gloria. Si usted mira esas 6 verdades, tienen que mostrarle elementos proféticos del Antiguo Testamento. Hay un elemento profético del Antiguo Testamento que es el símbolo del judaísmo. Es la estrella de David, que es una estrella que tiene 6 puntas. Realmente son 2 triángulos que están entrelazados. Y está mostrando 6 verdades de nuestra fe. ¿Sí? Ahora, si usted lo mira en el sentido más amplio, también, si usted mirara que hay 6 puntas hacia afuera, también diría que hay 6 puntas hacia adentro, y eso muestra las 12 tribus de Israel. Y realmente esa es la bandera de Israel. Ese es el pendón que fue levantado a las naciones. Esa es la bandera de Israel. ¿Listo? Pero también el pueblo de Israel tiene otros símbolos en el judaísmo. Y uno de los símbolos es la menorá, que es la lámpara de el candelero de los 7 brazos, ¿cierto? Que tiene 7 lámparas. Realmente 6 muestran las 6 verdades y 7 muestran quién las hizo, que es Jesús, el perfecto. Entonces, lo encontré así unido, la menorá con la estrella de David debajo. Entonces aquí podríamos hablar que esas 6 puntas que les dije muestran esas 6 verdades, o estaban profetizando esas 6 verdades, que iba a ser Dios. La menorá, que tiene los 7 brazos, esos 6 que están a los lados muestran esas 6 verdades, y el séptimo, o el del centro, mostraría quién lo hizo, que fue el que vino del cielo. Es la perfecta unidad entre lo humano y lo divino. Es la oración del Padre Nuestro hecha realidad. Cuando le preguntan a Jesús cómo oramos, enséñanos cómo debemos orar, Él dijo, cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu reino venga. Ya el reino vino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Entonces, cuando usted mira los 10 mandamientos, cuando usted mira, todo profetizaba que la cruz estaba señalando la unidad entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, y mejorando las relaciones entre los seres humanos. Por eso la profecía en Malaquías, el último versículo, Malaquías 4:6, dice que cuando Jesús venga, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres para quitar la maldición que hay en la tierra. Entonces, básicamente, si nosotros podemos usar este esquema para hablar mucho tiempo de la obra completa de Jesús. Y lo que está diciendo es, Jesús hizo todo lo imposible. Era imposible que el ser humano subiera al cielo. Entonces, Jesús baja del cielo. Era imposible que esa palabra que había sido hablada, que fue escrita, mostrara el ejemplo de cómo se debe vivir perfectamente en amor, en fe, honrando a Dios. Y esa palabra vino y mostró. Y cuando le mostró, dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Jesús la cumplió perfectamente. Lo que era imposible para los hombres, lo hizo Jesús. Por eso cuando les habla de la salvación y les coloca el ejemplo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico sea salvo. Le dice a ellos, no, entonces es imposible la salvación. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Jesús hace todos los imposibles. Era imposible que un hombre llevara el juicio de Dios, porque no había ninguno justo. Jesús vino y lo llevó. Era imposible que alguien se levantara de los muertos para dar testimonio de la resurrección. Jesús se levantó y por 40 días estuvo resucitado, enseñándoles lo que de él decía la palabra, que había sido hablada, que luego había sido escrita, que luego se había hecho carne, que luego había muerto, que luego había pagado y que luego resucitó y que ahora vive. Los que enseñan de las grandes religiones como el judaísmo, el hinduismo y muchas otras religiones del mundo no tienen testimonio de que lo que dicen, como la reencarnación, sea verdad, porque nadie ha venido a mostrar, sí, yo era una mosca y ahora soy una rana. Y ahora soy vicepresidente. Nadie ha venido a decir eso. Nadie lo ha podido mostrar. Pero nuestro Señor sí vino y mostró que la resurrección es verdad. Cuando se les presentó vivo, ellos se asustaron y dijeron, no teman, yo soy. Y ya le he dicho, yo soy la resurrección y la vida. Entonces se presentó como la resurrección y la vida, les enseñó y ahora tiene esa palabra viva. Ahora, según el texto, Él está en gloria. Pero nos dejó un poco de su gloria para que nosotros la mostremos. Y para que nosotros lo podamos decir, aunque yo sea una rana, una bestia, o como hemos estado mostrando en estos días, una mula, ¿cierto? Que hemos estado leyendo, hemos leído varias veces lo que el salmista dice, no seas como el mulo, sin entendimiento, no sea bestia, todo toque llevarlo con freno y cabresto para que se acerque, y si no, no se acerca. Entonces, por muy bestia que uno sea, si recibe un poco de esa gloria de la resurrección, seguramente lo mula se le va quitando. Amén. Pero solo es por lo que Él hizo. Entonces, básicamente no es un esfuerzo humano que hacemos para portarnos bien, sino que nuestro sacrificio vivo, según Romanos 12:1, es acercarnos a Él, presentar nuestro cuerpo. Sacrificio vivo, santo. ¿Cuál es el sacrificio que es correcto? Ese culto racional es lo que es agradable a Dios. ¿Cuál es lo agradable a Dios? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que al Señor le agrada lo que estamos haciendo esta noche de miércoles. Así muchos estén cansados, vienen de trabajar, pero estamos presentando un sacrificio vivo. Eso agrada a Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Él, el que hizo todo lo imposible, entonces nuestros imposibles se vuelven posibles. Entonces podemos mostrarle al mundo ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, porque Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ese amor
que hace de los imposibles posibles, ya está en nosotros. Se espera que nosotros podamos mostrarlo al mundo. Pablo en la Reina Valera lo llama misterio, el misterio de la piedad. Pero si usted busca otras traducciones, dice verdades de nuestra fe. Realmente a lo largo de los siglos fue un misterio que esa palabra que creó todas las cosas, que fue hablada, fue transmitida a través de la tradición oral, que luego cuando empezó la escritura con Moisés, realmente quien empezó la escritura fue Dios, el ser humano no sabía escribir, Dios fue el que le escribió a Moisés allá en el monte, en tablas de piedra, los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Le decía yo a los estudiantes de bachillerato hoy, eso de la tablet, de bajar la información de la nube, no es un invento del hombre, es un regalo de Dios. Dios se lo reveló a Moisés, el primero que bajó información de la nube fue Moisés, y fue escrita con el dedo de Dios. Entonces, todo eso de la digitalidad es de Dios. Eso es lo que el hombre hasta esta época lo va descubriendo. Pero que Dios le enseñó al hombre a escribir. Entonces, Dios le enseñó a Moisés a escribir. ¿Quién fue el maestro que le enseñó a escribir a Moisés? Dios mismo, cuando le escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Luego Moisés va y los rompe. ¿Y ahora quién tuvo que escribirlos? ¿Quién fue el primer hombre que escribió? Moisés. Y le dijo, ahora escríbalos usted. Ya su merced vio cómo los escribí yo, ahora haga la lección. Y los escribe, eventualmente escribe los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco. Entonces, esa palabra que durante siglos fue escrita, y uno y otro escrito, realmente son más de 40 autores, aproximadamente 40 autores de la Biblia, a lo largo de 1500 años estuvieron escribiendo, esa palabra un día vino. Dice Juan, y habitó, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es 6 verdades que comienzan con la primera, que es lo que nosotros conocemos como el pesebre, que realmente no fue un pesebre como la gente lo pinta, sino era un lugar, un establo, donde se cuidan los animales. Y ahí, en ese lugar, se cumple esa primera verdad que dice Pablo por el Espíritu Santo, que Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios se manifiesta a los hombres como un bebé. ¿Listo? Juan lo narra hablando de que en el principio ya existía la palabra. No existía la escritura, pero ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Jesús, que creó todo. Dice, y por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz para los hombres. Entonces habla de la palabra como la vida, la palabra como la luz, la palabra como la que crea todo. Y dice que Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. ¿Cómo vino? Como un bebé en un pesebre. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo estaba acostumbrado a que nacían bebés y nacían bebés. Nació otro bebé. El mundo no lo conoció. A los suyos vino, pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que lo recibieron, ¿dónde están los que lo recibimos? No solamente tienen el pesebre, hacemos el pesebre y cantamos los villancicos, no, lo recibimos de verdad. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No fuimos engendrados, ese no fue un acto humano de la carne, ni de la sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el texto por acá en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él cuando clamó y dijo, el que viene después de mí es mayor que yo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, solamente hay plenitud en Cristo. Tomamos todos y gracia sobre gracia. Luego dice que la ley, mire la ley,
el primero que escribió Moisés, fue dada a conocer por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tiempo de la ley fue un periodo donde Dios quería preservar un linaje a través del cual vendría Jesús. Cuando viene Jesús o se manifiesta Dios en carne, inicia una nueva dispensación de tiempo que se conoce como la gracia. Y a esa gracia se accede solamente por la fe. Entonces, por eso son verdades de nuestra fe. Nuestra fe comienza creyendo que esa palabra que nadie sabía escribir, pero que había creado todas las cosas, que le enseñó al ser humano cómo se escribe, luego venía como un bebé. Nuestra fe comienza creyendo que Jesús no es hijo de José y María, que Jesús es el Hijo de Dios, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que María era una mujer virgen, que era la garantía de que no era un hijo de un hombre, sino de Dios. Cuando el ángel Gabriel le habla a María, María le dice, ¿cómo será esto? Si no conozco varón, ese conocer era de tener intimidad. María estaba desposada, comprometida con José, pero no se habían casado, no habían tenido intimidad. Entonces el ángel le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su poder. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego ella dijo, no sé no entiendo esto, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces esa fue la fe de María. La fe de María es que se haga conforme a la palabra de Dios. Eso es la verdadera fe, cuando uno dice que sea conforme a lo que Dios dice. Muchas veces la fe de nosotros es equivocada cuando dice que sea conforme a lo que yo quiero. Pero hacer lo que yo quiero no es conforme a lo que Dios dice. Entonces el ángel le coloca un ejemplo, le dice, aquí tu parienta Elizabeth, la que era estéril. ¿Se acuerda que era estéril? Ya está en su sexto mes de gestación. Porque para Dios no hay nada imposible, o Dios hace todo lo que para el ser humano es imposible. Entonces, la primera verdad de nuestra fe es que nuestro Redentor es el Hijo de Dios, que vino como un indefenso niño, que nació en un matrimonio entre María y José, que estuvo en un lugar humilde en sus primeros días de vida, pero que allí hubo la perfecta unidad entre el cielo y la tierra. Entonces, no sé si alcanzamos, pero el bautismo de Jesús es un hecho maravilloso. Mateo nos lo narra en el capítulo 3 y dice que entonces vino Jesús de Galilea a Juan, ese Juan es Juan el Bautista al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dice, mire, la respuesta, dejan ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y entonces le dejó. Ahí viene cuando Jesús desciende al agua y dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí el cielo, los cielos fueron abiertos. Entonces habla en plural, los cielos fueron abiertos. Se abrió el segundo cielo para conectar el tercero con el primero. Entonces se conectan los tres, los cielos fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios descendió en forma como de paloma y vino sobre él. Y hubo una voz en el cielo, esa es la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otros narradores de los evangelios dicen, a él oíd, o escúchenlo a él, o él trae un mensaje de fe, un mensaje de gracia. Entonces aquí está esa unión. Juan el Bautista tenía claro que a él se le había dicho, aquel sobre el cual veas que decían del Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Realmente lo que hace toda la diferencia en el ser humano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra, es el Espíritu de Cristo. Romanos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que hace toda la diferencia para que nuestra vida, todos esos imposibles sean posibles, es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, que ahora habita en nosotros. Entonces, realmente estas verdades de nuestra fe son verdades espirituales.
Hemos nacido de nuevo por el Espíritu, hemos recibido el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra, por el cual dice el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, clamamos, Abba Padre, y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Dice que el Espíritu Santo es las arras de la promesa, de la herencia adquirida. Es decir, que tenemos una herencia en el cielo, una casa no hecha de manos, un edificio, y ese edificio habla de nuestro cuerpo glorificado, de ese cuerpo que tenemos para la eternidad. Entonces, cuando nosotros miramos esas verdades de nuestra fe, la verdad es que estamos en esta tierra, humanamente nos confundimos entre todos los hombres, porque si nos miran todos somos iguales, pero tenemos en nosotros el testimonio de Cristo. Tenemos en nosotros el Espíritu de la verdad y el que nos guía a toda verdad. Tenemos en nosotros el Espíritu de Dios que hace toda la diferencia entre ser familia de Dios y no serlo, entre ser la iglesia del Dios viviente y no serlo, y también debe hacer la diferencia entre toda nuestra manera de vivir. Entonces, es esa la segunda verdad. Y la tercera verdad es, dice el texto, que los ángeles lo vieron, ¿cierto? Cuando Jesús vino, entonces, antes de abrirse el cielo, en el bautismo, ya se había abierto cuando Él vino. Jesús realmente abre los cielos. Finalmente los abre definitivamente cuando presenta el sacrificio, para que podamos entrar al trono de la gracia. Y dice, y nos narra Lucas en el capítulo 2, dice, había pastores en la misma región, y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas nuevas de gozo. Los ángeles trayendo el evangelio. Ellos anhelaban traer el evangelio y vinieron y tuvieron la oportunidad de traer el evangelio. En esa oportunidad dice que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les dice que habría una señal, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Una multitud de ángeles apareció con ese ángel, que era el mensajero que les dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Entonces, esa buena voluntad que nos narra Romanos 12:2 es Jesús. La buena voluntad para los hombres, la voluntad agradable, la voluntad perfecta se llama Jesús. Amén. Es en Él que podemos tener esa voluntad perfecta de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también dice el texto que no es de todos la fe. Entonces esas verdades son verdades de la fe. Y no alcanzamos a terminar porque son 6. Y ya usted conoce las otras, y hay muchos textos. Aquí solamente estamos colocando unos resumidos por tiempo, pero esta noche solamente quiero que reflexiones en esas verdades de nuestra fe, que son las que hacen posible que nuestra vida sea diferente. Te bendigo por esta palabra en el nombre de Jesús.